Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, subdirector y editor general. Un saludo a todos los que nos ven por televisión en Canal 1 y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy hablamos de la condena en segunda instancia por homicidio y paramilitarismo al hermano de Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, y sus repercusiones políticas. Estamos desde la redacción. Edison Henao cubre el poder desde Antioquia, le ha seguido la pista a este caso desde hace más de un año y es el autor de esta nota que publicamos ayer. La absolución de Álvaro Uribe se empaña con la condena de su hermano. Esta es una mirada política. Edison, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola Pacheco, todo bien, pero no teníamos en agenda este fallo de segunda instancia, un poco inesperado. Bastante inesperado. De hecho, creo que fue el expresidente Uribe el que eso fue como almorzó, porque fue como después de mediodía, ¿cierto? Sí, sobre el mediodía, el expresidente Uribe un poco nos anunció un fallo con profundo dolor. Todos nos preguntamos sobre a qué fallo estaba mencionando y era la segunda instancia en un caso que pues tiene a su hermano o ha tenido su hermano en un proceso muy largo, ya de más de 20 años. Aquí te pongo la reacción de Álvaro Uribe, que fue la que nos alertó. Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude. Y es que realmente es una decisión judicial muy fuerte por los delitos que dice el Tribunal Superior de Antioquia que cometió el hermano del expresidente, homicidio de una persona, el otro es como un concierto para delinquir, que lo que se entiende es que él fue parte como de la conformación de un grupo paramilitar, ¿cierto? Es correcto. Digamos, a Santiago Uribe, el hermano del expresidente, lo estaban juzgando por dos delitos. Concierto para delinquir, que un poco allí lo que retrataba la fiscalía en su tesis era que Santiago Uribe participó y lideró la conformación del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles en Antioquia, que operó específicamente en el nordeste hacia los años 90 y que además era corresponsable del asesinato de un campesino en esa región en medio de un proceso de limpieza social que adelantaron estas células paramilitares. Entonces eran dos delitos allí. Y entonces, el titular que yo leí de la nota que hicimos ayer era una lectura política, simplemente para aclarar, en esta condena a Santiago Uribe Vélez no tiene nada que ver directamente Álvaro Uribe Vélez, pero obviamente la condena genera un impacto político luego de la absolución del expresidente. De eso vamos a hablar ahora. Quiero como que arranquemos hablando de este caso y de lo largo que ha sido y de qué es lo que supuestamente, bueno, no sé si ya supuestamente, porque esto ya es una segunda instancia. ¿Qué es lo que, según la justicia, hizo el hermano del expresidente? Sí, el caso, como te decía al inicio, tiene 30 años aproximadamente. Digamos que Uribe hermano rindió versión hacia mitad de los años 90. Comenzó a andar el caso, pero en ese momento la justicia lo suspendió porque dijo que no tenía elementos contundentes para pronunciarse en su momento, pero digamos que dejó una ventana abierta para que el caso pudiera, digamos, resolverse hacia adelante. Sí. Esto ocurrió en 2010 cuando apareció nuevamente un testigo, Juan Carlos Meneses, que fue un mayor que ejerció como director de la policía en Yarumal, y a partir de esta decisión, entonces se tumbó ese recurso que suspendió el caso en el tiempo y volvió a revisarse el supuesto accionar en ese momento de Uribe Hermano. Digamos que allí empezó el proceso formalmente. Esto tardó un buen tiempo en entrar en juicio y el juicio finalmente arrancó hace unos 4 años, ya unos 5 años más o menos. Tardó 4 años el juez de primera instancia en dar una decisión y en esa primera decisión absolvió al expresidente Uribe. Digamos Al que hermano. los dos, al hermano del expresidente Uribe, exacto. Digamos que en esa decisión el juez dio una cantidad de argumentos para, digamos que no aceptar la tesis de la fiscalía. Eh, Ahí podemos hablar un poco de eso también. Sí, y devuélveme un poco al momento, a la ubicación geográfica, a lo que
los hechos que enmarcan como este caso, que son pues hechos muy graves que la decisión del tribunal dice, te voy a poner la decisión del tribunal. Entonces, aquí este es como el resuelve, declarar penalmente responsable a Santiago Uribe Vélez por un concurso de delitos de lesa humanidad, es decir, no prescriben, uno de homicidio agravado y uno de concierto para delinquir agravado. Tercero, en consecuencia, el condenado Santiago Uribe Vélez cumplirá la pena de 340 meses de prisión, que es 28 años, es decir, ¿el cuántos años tiene? Él es menor, ¿cierto, Edison? No tengo el dato en ese momento, Pero pero digamos que debe tener 60 y pico años, no lo sé. que es casi pues, una condena que si se hace efectiva, y ahorita hablamos de por qué no se ha hecho efectiva, ocuparía casi la totalidad de su vida. Y además una multa de como 6.000 millones de pesos, ¿no? Una vaina como de 2 millones de dólares. Sí. Pues digamos que una cosa que es simbólica allí por parte de este juez de segunda instancia y es como que le prohíbe la casa por cárcel. Aunque queda un recurso, ya más adelante hablaremos de eso. Este juez es un poco severo, pero lo que me decías ahorita del contexto, un poco como que este caso es importante porque digamos que sobre los años 90 es que se pavimenta este fenómeno del paramilitarismo en Antioquia. Em, Desde entonces, la carrera del expresidente Uribe y su círculo familiar han sido cuestionados desde un sector de la opinión, específicamente desde la izquierda y desde organizaciones sociales, sobre supuestos vínculos con el paramilitarismo. Lo que entonces se ha estudiado en este proceso es si Santiago Uribe, en sus propiedades en el norte de Antioquia, permitió el entrenamiento de paramilitares y además en corresponsabilidad planeó, digamos que, la limpieza social de ciertos actores que no eran vistos en su época. De esta forma, esto aterriza en este caso que estamos revisando hoy y un poco para nosotros es simbólico porque después de 30 años, la justicia un poco ahora dice, sí, este nexo existe y la condena es severa. Claro, y se da justo luego, primero, en una segunda instancia, donde hace pocas semanas una segunda instancia absolvió al expresidente Uribe. Entonces siento que en este momento la reacción como del uribismo ha estado un poco maniatada por ese paralelismo, ¿no? Es como ahora ya no pueden salir a decir que aquí hay una manipulación de la justicia cuando acababan de resaltar que la justicia finalmente había operado para limpiar la hoja de vida de Álvaro Uribe, no lo pueden hacer ahora con Santiago Uribe. De acuerdo, digamos que ellos han sido más moderados, aunque el Centro Democrático ya ha hablado de persecución. No hay que olvidar que este caso despegó como bien justo en la fiscalía de Eduardo Montealegre o en uno de los lapsos en los que él asumió la dirección. Y entonces, pese a eso, sí ha habido como un tacto para tratar el fallo y se ha hablado de que este proceso continúa en una especie de tercera instancia. Sin embargo, a ver, los dos casos no son equiparables, pero nosotros los relacionamos porque pues, tenían la misma defensa. El abogado Jaime Granados, el expresidente y su hermano compartían la defensa y la defensa soportó sus argumentos de una forma similar en ambos casos, argumentando que había una fabricación de testigos, un uso de falsos testigos para manchar su nombre. Y entonces ahora esta condena que confirma esos nexos con el paramilitarismo, lo que hace un poco es empañar ese fallo de absolución de Uribe por una razón. A Uribe se le estaba juzgando por Sí. soborno a testigos, ese era el marco, pero en el uribismo coincidían que de fondo un poco ese supuesto soborno se había dado para disipar los supuestos nexos de paramilitares con paramilitares del expresidente. Entonces, un poco por eso es que el caso, pese a que no lo relaciona directamente, sí hace mella en la opinión o por lo menos en esa decisión que dejó airoso al expresidente Uribe. Tú empezaste con el fallo absolutorio, ¿no? Y con ese fallo absolutorio en primera instancia hubo mucho ruido, el señor se demoró, el juez se demoró muchos años, 4 años. Ahora la decisión en segunda instancia, el juez del Tribunal Superior de Antioquia dice que además la evidencia, no me acuerdo la palabra exacta, pero era como indiscutible, porque había unos testimonios muy claros de personas que estaban directamente involucradas en los dos hechos, el homicidio y paramilitarismo, ¿cierto?
De acuerdo. Digamos que eso es importante porque esa primera instancia pues la celebró el uribismo, el presidente Gustavo Petro reprochó de ella y en esa primera instancia el juez que dio el veredicto alegó que la fiscalía tuvo unos errores muy grandes en la tipificación de los delitos, en el encuadre del tiempo, del modo y lugar de los hechos por los que se le juzgaba a Santiago Uribe y también que los testigos no eran creíbles y que había contradicciones evidentes, entonces que esto no demostraba estos dos delitos. Pero en la segunda instancia del Tribunal Superior de Antioquia, la tesis es diametralmente opuesta. Digamos que el magistrado a cargo dice que la fiscalía logró demostrar su tesis, que lo que hizo el primer juez fue evaluar las pruebas y los testimonios de Sí. manera fragmentada y que esto le impidió ver una fotografía y que esos testimonios tienen coincidencias contundentes para confirmar que Santiago Uribe fue culpable de concierto para delinquir y de homicidio agravado. Listo. Y entonces ahora pasemos como a la idea política, que es que empaña la absolución de Uribe. Entonces, cuando se dio la absolución, Edison, nosotros decíamos aquí, el uribismo creo que tiene la narrativa de que puede presentar en las elecciones como al gran colombiano reivindicado. Y así lo decían internamente. Y ese gran colombiano después empezó a congregar a el expresidente César Gaviria, a hablar con Vicky, a Abelardo de la Espriella, a proponer toda una gran alianza contra Gustavo Petro que fuera desde Fajardo hasta Abelardo. Ahora, tal vez esa capacidad de congregar, sobre todo a la gente que está como más al centro, queda un poco minada. A ver, tenemos como una postura ahí, creemos que sí, por lo menos internamente. Digamos que ese fallo aterrizó como un mecanismo para limpiar quizá los cuestionamientos que tuviera cierto centro respecto al expresidente Uribe y ahora este puede volver a traer unos fantasmas del pasado en torno a su figura. Pero lo que creemos es que no va a haber pronunciamientos fuertes sobre este tema, hasta ahora no los ha habido de buena parte del centro, pues porque allí siguen abiertos unos coqueteos de cara a esa gran alianza para 2026. Y Lo entonces, que sí sentimos, déjame, me meto ahí. sí, Entonces, a Fajardo lo tengo en silencio. sí, Creo que como que el indicador ideológico lo empieza a marcar Claudia López. Pongo aquí la reacción de la ex senadora y precandidata presidencial, exalcaldesa. No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. A todas las víctimas, a los campesinos desplazados, a las familias destrozadas, y padres y madres que aún buscan sus hijos desaparecidos, mi amor y solidaridad. La justicia se demora, pero llega. Dura, Claudia, obviamente, pero ella está pues más al centro, a la izquierda. Fajardo silencio. Obviamente tengo señales de solidaridad de todo el centro democrático. Te pongo el del partido, digamos la versión oficial que me decías. ¿Qué obsesión suya, senador Iván Cepeda? Ha peregrinado durante más de 30 años de su vida intentando eliminar judicialmente al presidente Uribe. O sea, esto sí lo enmarcan como una cosa de la izquierda de Cepeda contra Álvaro Uribe y contra su hermano. Y te pongo a Cepeda, que salió de su letargo viajero en México, donde ha guardado absoluto silencio, al menos hasta la mañana del 26 de noviembre, sobre las revelaciones de Noticias Caracol sobre la infiltración de la disidencia en La Paz Total, de la que él era su cabeza. Y aquí sí decidió cómo tomar una posición. Excelente noticia para las víctimas, la verdad y la justicia en Colombia, Iván Cepeda. Entonces, entiendo lo que me dices, que al menos la aguja como de que el centro que podría unirse al uribismo esté tomando nota, pues no está saliendo como a decir mucho ni nada muy fuerte. claro, porque esto lo que nos devuelve es a un escenario de polarización con las dos narrativas que han orientado a la izquierda y la derecha respecto al conflicto, ¿no? Como el uribismo que defiende su no participación a través de lazos paramilitares y la izquierda y estas organizaciones de víctimas que dicen que sí lo fue y que además allí hay victimarios del conflicto. Entonces lo que también te iba a decir es que este fallo, pues si bien no mueve la aguja en el centro, sí revitaliza la narrativa de Iván Cepeda, que fue el perdedor simbólico de la segunda instancia del expresidente Uribe. Digamos que al salir absuelto, parte de esa narrativa se vio impactada y ahora vuelve a coger cierto brillo de cara a su propia esquina.
finalmente lo que ve uno con esto es como que las mismas esquinas siguen creyendo lo mismo y esto lo que llega es a reforzar los argumentos de una u otra. Sí, y ese centro silencioso, pues toda ahora sigue tibio, ¿no? Fajardo se ha Pues esto reunido, confirma un poco ¿sí? lo que es el centro también. Digamos, Fajardo ha guardado silencio, pero sí felicitó al expresidente cuando lo absolvieron de una forma muy diplomática. Y lo que decías, Claudia es la única que está, digamos que desequilibrando allí el escenario, porque hay otras figuras también que no se han pronunciado, como Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, esa centro derecha, pues no lo va a hacer, no creemos que lo hagan. Entonces, digamos que esto también los deja casi que por fuera de esta conversación y eso puede tener unos impactos positivos y negativos. Claro, pero es que cuando a ti, a tu hermano te lo condenan por unos crímenes tan serios, después de tantos ruidos alrededor de la gestión de Álvaro Uribe que tienen que ver con la presunta participación como, o omisión en su rol como gobernación en algunas masacres, cosas que se siguen investigando. Pues al menos en el imaginario de la fuente, de la gente, si a tu hermano lo condenan por paramilitarismo en una región que era tan importante para esa familia, pues eso termina tocando también al expresidente. Claro, pero digamos como que ese imaginario sí podría aterrizar en ese electorado de centro, que Sí, no tiene hasta ahora una lectura construida de quién es Álvaro Uribe o de quiénes son esas organizaciones que lo señalan como cercano a los victimarios del conflicto. Entonces, esa lectura yo creo que puede incidir en ese electorado de centro. Lo que está pasando es como que las políticas, los políticos visibles de centro no están haciendo mucho como por comunicar o difundir de acuerdo, esto que ocurrió, ni de por acuerdo. montarse en la conversación. Entonces es posible que ni siquiera baje hasta allí. Para empezar a cerrar, ¿qué viene en el caso? Es decir, ahorita Santiago Uribe no está, no va a ir preso todavía. Sí, digamos que pese a la condena hay un tercer recurso. En este caso procede un recurso que se denomina impugnación. Funciona casi que como una tercera instancia según pues nos explican los penalistas y entonces este recurso ya lo anunció la defensa, lo van a interponer. La Corte Suprema conoce del recurso y es automático. Se pueden destapar pruebas, testimonios y la Corte puede revisar de nuevo el proceso, no solo de forma, sino también de fondo. Y pues digamos que a mí me parece un escenario optimista de celeridad de la justicia luego de tanto tiempo, pero algunos penalistas nos dicen que incluso en 6 meses podría haber decisiones. Sí. No sé si esto va a ocurrir o no. De ocurrir, podría meterse un poco en la campaña por la presidencia en el 26, pero es difícil que esto ocurra. Digamos como que es un proceso delicado y además ha durado muchísimo tiempo. Tendrían que ponerle cierto acelerador en la corte. Muy loca la política colombiana, un presidente que tiene al hijo en un caso por corrupción, un expresidente absuelto que luego su hermano es condenado, todo a pocos meses de unas elecciones presidenciales y justo después de una gran revelación de infiltración de disidencias dentro de altos mandos del ejército y de la inteligencia. Esta noticia, pues su coincidencia en medio de esta semana, pues definitivamente como que muestra que el gobierno Petro ahí tuvo algo de suerte, ¿no? Pues en el tema de la agenda no sé si ha trascendido tanto este tema como el caso de la infiltración de las fuerzas y del gobierno por parte de las disidencias, pero sí lucen como unos puntos equiparables. De hecho, como que hay una pequeña tesis en el uribismo de que justo cuando esto está en la agenda sale este tema. A mí me parecen que son unas lecturas temerarias de parte y parte, pero efectivamente, digamos que es un escenario por lo menos convulso. Edison Henao cubre el poder desde Antioquia, desde Medellín. Además, es el periodista que está siguiendo la campaña presidencial desde el sector de la derecha. Edison, un gusto tenerte por aquí de nuevo. Muchas gracias.
A ti por invitarme. Muchas gracias por ver estos contenidos de La Silla Vacía. Recuerden, suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita, su suscripción y esta comunidad ayuda al periodismo independiente que hacemos en La Silla Vacía. Así que si les interesa, cuéntenle a sus amigos, a sus familiares y nosotros nos vemos con más contenido esta semana. Chao. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.